Depois termina a conversa. Bem, boa tarde a todos. Temos hoje connosco Dom Javier Zarzalejos, que é secretário-geral da FAIS, nossa congénere em Madrid, também membro do Wilfried Martens Centre, com quem temos afinidades muito antigas e que vamos certamente continuar a trabalhar num futuro próximo. O Javier Zarzalejos, além de ser secretário-geral da FAIS, foi também secretário-geral da presidência do Conselho de Ministros de Espanha durante o governo de José María Aznar e é um profundo conhecedor da realidade espanhola e da política e vem-nos aqui falar sobre o momento atual que se vive em Espanha a uma semana das eleições de 26 de junho. Javier, por favor, muchas gracias. En español, por favor. Muchas gracias por dejarme hablar en español. Muchas gracias al Instituto Amaro da Costa. Muchas gracias, Rosa, por tu presencia aquí. Es un gran honor. Gracias, Luis, por la intervención, por la invitación a participar en estos almuerzos y gracias por vuestra presencia en este almuerzo debate. Yo tengo que expresar naturalmente mi satisfacción por estar entre vosotros en este instituto, en esta organización hermana de FAES, en la que además estamos de acuerdo en impulsar todo un conjunto de actividades comunes que resultarán en beneficio de nuestros respectivos proyectos políticos y por tanto en beneficio de nuestros dos países. A mí me ha tocado hablar de las expectativas electorales en España. Tengo que decir que en los últimos 6 meses se me pide que hable de las expectativas electorales en España. Yo espero que dentro de 5 o 6 meses vuelva a estar en Lisboa, pero no para hablar de lo que va a pasar en las siguientes elecciones, sino de lo que ha pasado ya en estas elecciones y del gobierno que hemos tenido. Voy a intentar explicar cuáles pueden ser algunas claves de interpretación de lo que va a ocurrir en España. Como sabéis, España vive un largo ciclo electoral que empieza en primavera de 2014, elecciones andaluzas, elecciones al Parlamento Europeo, elecciones autonómicas y municipales, elecciones catalanas, primeras elecciones generales, segundas elecciones generales y un ciclo electoral que va a continuar en otoño con elecciones en el País Vasco, con elecciones en Galicia, que son 2 elecciones políticamente muy significativas, y que puede ocurrir también que concluya con unas elecciones en Cataluña, puesto que el gobierno regional en Cataluña tiene algunos problemas realmente serios. Este ciclo electoral ha confirmado las grandes tendencias que se están dando en el sistema político español. En primer lugar, el Partido Popular retrocede después de una gestión difícil, afectado por una crisis de imagen derivada de problemas de corrupción, y retrocede perdiendo aproximadamente una tercera parte de su fuerza electoral. Sin embargo, el Partido Popular se mantiene y se mantiene de manera firme y con clara distancia de los demás como la primera fuerza política en España, como la fuerza más votada. En segundo lugar, el PSOE también retrocede y retrocede mucho más comparativamente que el Partido Popular porque se sitúa en mínimos históricos, hasta el punto de que corre el riesgo serio y cierto de ser sobrepasado por Podemos. Y a lo largo de este ciclo electoral se ha producido también la emergencia y la consolidación de 2 partidos, el Partido Ciudadanos y el Partido de Podemos, que han nacido con señas de identidad ideológicas afortunadamente bien distintas, pero que han nacido al calor de la crisis económica, que han nacido como intérpretes del enfado ciudadano y que, por otra parte, se sitúan firmemente
en la brecha generacional que en este momento divide a la política española y que es tan importante desde el punto de vista electoral como los diferentes alineamientos ideológicos. En este momento hay una brecha generacional en la que, digamos que entre 40 y 45 años para arriba claramente predominan los dos partidos tradicionales, mientras que estos dos partidos tienen serias dificultades para poder penetrar en un electorado por debajo de esas edades. Lo cierto es que estamos ante un nuevo modelo de partidos que supone una crisis en el sentido filológico griego, es decir, como algo en lo que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, y de ahí el problema del bloqueo político. Los sistemas políticos en general tienen algunos mecanismos para hacer posible que los modelos de multipartidismo puedan resultar en fórmulas de gobierno estables. Un modelo de partidos no solamente tiene que reflejar la pluralidad de los electores, un modelo de partidos tiene que hacer posible fórmulas de gobierno estables, ya sea a través de coaliciones preelectorales o postelectorales, o ya sea a través de mecanismos institucionales, como son las segundas vueltas, o como son sistemas electorales que penalizan terceros partidos. Bueno, lo cierto es que en España no ha funcionado ninguno de estos mecanismos y nos encontramos en una situación de bloqueo. ¿Hay más populismo en España que el que puede haber en Gran Bretaña, en Francia, en Italia o en Alemania? Yo creo que no. Yo creo que lo que hay es una falta de mecanismos que en otros países funcionan. En el caso de Gran Bretaña, con un sistema electoral implacable. En el caso de Francia, con una segunda vuelta que mantiene al partido de Le Pen fuera del poder. En el caso de Alemania, con una cultura política de gran coalición que evita estos problemas. Y en el caso de Italia, siempre con las soluciones italianas, en el que se mezcla un sistema de gran coalición tácita. Hay que recordar que Berlusconi apoya a Renzi, y al mismo tiempo con modelos de reforma electoral que tienden precisamente a esta segunda vuelta. El caso es que, insisto, en España esto no ha funcionado, no existe ninguno de estos mecanismos y por tanto nos encontramos en una situación de alguna manera atrapados entre un bipartidismo que todavía conserva su fuerza y un multipartidismo que todavía no ha demostrado tener el rendimiento político que tiene que tener en un sistema político maduro, digamos. ¿Este ciclo electoral tiene consecuencias políticas? Claro que tiene consecuencias políticas. La incertidumbre en sí misma es una consecuencia política, difícil a lo mejor de medir, pero es una consecuencia política real. Al mismo tiempo, es evidente que persistir en una agenda de reformas es mucho más complicado en esta situación. De hecho, el gobierno del Partido Popular, que ha abordado unas reformas de manera decidida y exitosa a partir de una situación verdaderamente desastrosa como la que heredó del gobierno socialista, pues sin embargo en el último año y medio se ha visto realmente imposibilitado de presionar con reformas más significativas. Y por otra parte, y esto puede ser un problema específicamente español, esta situación ha amplificado, ha agravado las tensiones nacionalistas derivadas fundamentalmente de la situación en Cataluña, que en otras circunstancias el propio sistema político podría haber absorbido de una manera mucho menos notoria, ¿no? Por tanto, nos encontramos ante nuevas elecciones. Las nuevas elecciones representan una anomalía política, se mire por donde se mire. Es un fracaso de los actores del sistema, sobre el que podemos discutir quién tiene más responsabilidad o quién tiene menos responsabilidad. Yo creo que ya es una discusión que en este momento no está en el debate, sino que ya se ha incorporado a las decisiones de los electores. Por tanto, ¿en qué se van a diferenciar estas elecciones de las anteriores? Bueno, yo creo que las anteriores fueron unas elecciones en las que la gente respondía a la pregunta de ¿por qué voto? Yo voto porque estoy enfadado, yo voto porque quiero castigar al gobierno, yo voto porque quiero castigar al Partido Socialista, yo voto porque... o simplemente yo no voto, sin tener probablemente en cuenta cuáles eran las implicaciones que eso
pudiera tener sobre la gobernabilidad del país. Yo creo que estas elecciones no son las elecciones del por qué voto, no son unas elecciones de afirmación identitaria, sino más bien son unas elecciones en las que los votantes se preguntan el para qué votamos. De modo que realmente la formación del gobierno y el tipo de gobierno que los ciudadanos quieran formar es en este momento el elemento central que se está jugando en estas elecciones. Pero no nos engañemos. ¿Significa eso que va a haber grandes cambios? Pues a lo mejor no. ¿Significa eso que va a ser más fácil en este momento el escenario político que surja de las elecciones? No. El escenario político que surja de las elecciones, en mi análisis, va a ser al menos tan difícil como el que tuvimos después de las elecciones de diciembre. Al menos tan difícil. Pero hay una diferencia sustancial. En diciembre, unas nuevas elecciones eran una opción. Entonces se consideraba una opción remota, una opción lejana. En este momento es políticamente impensable que los españoles vuelvan a ser arrastrados a unas nuevas elecciones que serían unas terceras elecciones. Yo creo que eso produciría unas consecuencias políticas imprevisibles y probablemente un verdadero amotinamiento de los ciudadanos contra los partidos políticos. Esto va a tener alguna influencia, pero insisto, no porque los resultados vayan a facilitar más una fórmula u otra de gobierno. Tal vez resulte útil algunas observaciones sobre cuál es la situación de los partidos y qué campaña están haciendo. En primer lugar, el Partido Popular. El Partido Popular ha perdido fuerza electoral, sin duda, pero tiene dos ventajas. La primera es que sigue siendo la fuerza política más votada y probablemente lo va a seguir siendo. Hay pocas dudas respecto a esto. Y en segundo lugar, el Partido Socialista ha perdido más, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. De modo que, en cierto modo, la pérdida del Partido Popular queda de alguna manera difuminada, queda disuelta, queda oculta en la propia crisis del Partido Popular. Está haciendo una campaña típica de partido mayoritario, es decir, voto útil, naturalmente capitalizando el temor que despierta Podemos en la sociedad española, una campaña polarizada, en parte por una decisión estratégica del Partido Popular, pero en parte también por la debilidad del Partido Socialista. Es decir, no podría haber una campaña tan polarizada entre el PP y Podemos si el Partido Socialista hubiera resistido el avance, el progreso de Podemos de una manera más firme. Y el Partido Popular se presenta como una garantía de estabilidad frente a la incertidumbre, como una garantía de gestión. Y, al mismo tiempo, creo que este es un elemento importante desde el punto de vista no electoral, sino desde el punto de vista político, una campaña que quiere personalizar mucho en la figura de Mariano Rajoy. No se trata solamente de que el PP tenga un buen resultado, sino de que ese buen resultado se pueda atribuir a la persona de Mariano Rajoy. ¿Por qué? Pues porque el PP es consciente de que después de las elecciones, las negociaciones para formar gobiernos o para conseguir apoyos, es posible que pongan sobre la mesa la permanencia de Mariano Rajoy. Y una campaña que de alguna manera plebiscite la figura de Mariano Rajoy es una campaña que le fortalecerá y fortalecerá su posición ante los futuros pactos. Por eso, insisto, no solamente se trata de que el PP tenga un buen resultado, sino que ese buen resultado se pueda atribuir a la figura, a la persona de Mariano Rajoy para protegerle de cara a las negociaciones posteriores. El Partido Socialista tiene un serio problema de liderazgo con Pedro Sánchez. Sin duda, Pedro Sánchez es el líder político que tiene un liderazgo más precario, más frágil de todos los que en este momento concurren a las elecciones. Es verdad que no todo es culpa de Pedro Sánchez. El Partido Socialista arrastra el peso de la mala gestión de la crisis económica que realizó Rodríguez Zapatero. El Partido Socialista arrastra el peso de su ambigüedad y de sus incoherencias ante la cuestión nacionalista.
Y también el Partido Socialista acusa las consecuencias de haber perdido la centralidad como consecuencia de la radicalización ideológica a la que condujo el presidente Zapatero. Una radicalización ideológica que le dio muy buenos resultados en el 2004 y en el 2008, pero que se ha vuelto contra él porque ha perdido centralidad en elecciones posteriores. Entonces, la opción estratégica del Partido Socialista es, de alguna manera, recuperar la marca PSOE. Recuperar apelando, llamando al corazón de los votantes tradicionales del Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista es consciente de que su problema ya no son los votos que puedan ir a Ciudadanos o los votos que puedan ir a Podemos. Su problema en este momento es que sus electores, los electores de siempre, esos que constituyen el suelo electoral de un partido, se movilicen y vayan a votar. Y eso significa exhibir la marca histórica del Partido Socialista como un partido central en España, como el partido de las grandes reformas sociales, como el partido de Felipe González, como el partido que más tiempo ha tenido la responsabilidad de gobierno en nuestro país. Por lo que se refiere a Ciudadanos, Ciudadanos tiene algunas dificultades de posicionamiento. Esto ocurre con los terceros partidos, ¿no? Es decir, ¿por qué hay que votarle? ¿Qué función desempeña? ¿Por qué es útil? En fin, él tiene que justificar que sigue siendo una opción no solamente simpática, no solamente una opción que tiene muy buena entrada y que es apreciada, porque Ciudadanos apenas provoca rechazo en los electores, sino que es una opción que además merece ser votada. Y además del problema del posicionamiento, tiene algún problema con su discurso político. Ciudadanos se proyecta en la política española sobre la base de dos grandes plataformas. Uno, la regeneración política frente a la corrupción, y en segundo lugar es su posición en Cataluña. Bueno, la corrupción política sigue acaparando evidentemente muchas páginas de periódicos, pero estas elecciones no van a ser las elecciones de corrupción. Yo creo que todo el precio que se podía pagar, eso, como dicen los mercados financieros, está descontado. El precio que ha pagado el Partido Socialista, el precio que ha pagado el Partido Popular, probablemente esté ya agotado. Y al mismo tiempo, Cataluña ya no es un problema tan acuciante, tan dramático, tan vivo como podía ser hace unos meses. Eso significa que Rivera tiene algunos problemas a la hora de construir su discurso, y que ese discurso se mantenga todavía vivo y con atractivo electoral. Por tanto, la estrategia electoral de Ciudadanos descansa sobre dos pilares. Uno, la imagen de su líder. Albert Rivera es una gran imagen política, es sin duda el gran activo que tiene Ciudadanos, hasta el punto de que lleva a una cierta sobreexposición mediática y a un cierto desgaste. Y el segundo pilar de la campaña de Ciudadanos es sí al PP, no a Rajoy. Ciudadanos sabe que no puede seguir en el veto al Partido Popular. Hay una buena parte de su electorado que es un electorado que procede del Partido Popular, pero él ha elegido a la figura de Rajoy como uno de los elementos fundamentales en su discurso de campaña. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que, singularizando a Rajoy, mantiene votos que proceden del centro-izquierda y, por otra parte, puede, digamos, puede conseguir votos de una parte no desdeñable del electorado del Partido Popular que en este momento está distanciada del PP y de Rajoy por las políticas realizadas durante estos años. Veremos si eso le da resultado y veremos qué implicaciones tiene esto para los pactos posteriores. Y luego nos encontramos con Podemos. Podemos es el único partido que está haciendo una campaña a la ofensiva. Todos los demás están haciendo una campaña defensiva, una campaña que tiende a mantener sus espacios electorales. Solamente Podemos se ha planteado una campaña a la ofensiva que tiene por objeto el Partido Socialista. Ha sido un acierto estratégico su pacto con Izquierda Unida, sin duda. Hay que tener en cuenta
que Izquierda Unida, con 1 millón de votos, casi, 923.000 exactamente en las últimas elecciones, solamente tiene 2 escaños. Es decir, Izquierda Unida tiene una penalización brutal por el sistema electoral, y eso significa que incluso, aunque Podemos e Izquierda Unida no vayan a sumar aritméticamente sus electorados, van a optimizar votos y, por tanto, esos votos se van a transformar en escaños. Este acierto estratégico yo creo que es evidente, porque en una campaña polarizada, de la misma manera que el PP pide el voto útil del centro derecha, Podemos está pidiendo el voto útil de la izquierda, tanto el PSOE como el voto útil de la izquierda nacionalista, como la opción de izquierda que puede provocar un cambio de gobierno. Dicho de una manera mucho más clara, la campaña de Podemos es: vótennos, porque solamente nosotros garantizamos que vamos a echar al Partido Popular del gobierno. Eso significa que el partido Podemos e Iglesias está insistiendo en presentarse como la mano tendida al Partido Socialista. Y, de hecho, está adoptando medidas para facilitar ese pacto. Primero, Iglesias se está presentando como un moderado socialdemócrata, en lo cual, entre los históricos del Partido Socialista, pues levanta realmente alaridos de indignación. Y, en segundo lugar, Iglesias ha renunciado a imponer el referéndum en Cataluña, un referéndum de autodeterminación en Cataluña, como uno de los elementos intangibles de su programa. Por tanto, el objetivo de Iglesias es que, de alguna manera, el Partido Socialista no tenga excusa para apoyarles. Sabiendo que Pablo Iglesias a lo que aspira es al famoso sorpaso, es al adelantamiento de Podemos sobre el Partido Socialista. Él escribió en el 2015, en un artículo que yo creo que merece la pena leer para entender lo que es Podemos, de la New Left Review, el año 2015, en el número 93 de la New Left Review, que decía: solo si el PSOE queda detrás de Podemos será posible el acuerdo, porque el PSOE tendrá que elegir entre apoyar a Podemos o suicidarse apoyando al PP. Es decir, Podemos busca un win-win escenario. Podemos busca que, si el Partido Socialista queda por detrás, si apoya al PP terminará como el PASOK en Grecia, si apoya a Podemos habrá conseguido su objetivo. Bien, esto es probablemente el elemento más importante de lo que se está dilucidando en estas elecciones. Bueno, ¿y qué dicen las encuestas? Pues las encuestas adelantan menor participación, estaríamos hablando en torno entre el 69 y el 71%. Las encuestas anticipan bastante estabilidad, tanto en el voto del PP como en el voto de Ciudadanos. Estaríamos hablando de diferencias en más o en menos de 5 escaños, en el caso del PP, y estaríamos hablando también de una diferencia de 5 escaños en el caso de Ciudadanos. Sin embargo, los sondeos sí que anticipan algo que puede ser un pequeño o un gran terremoto, todavía no lo sabemos, en el sistema de partidos, y es el adelantamiento por parte de Podemos del Partido Socialista. Con lo cual, el Partido Socialista quedaría superado por Podemos en votos, que eso es algo que hoy por hoy casi todos los sondeos dan, y muy posiblemente en escaños, Esto, por aplicar el lenguaje financiero, esto tiene un impacto verdaderamente sistémico en el sistema de partidos en nuestro país, y es probablemente uno de los elementos que alejan más, antes me preguntaban por ello, que alejan más la situación electoral en Portugal de la situación posible electoral en España, puesto que aquí el Partido Socialista ha mantenido la primacía respecto a los demás partidos de la izquierda. Es evidente, sin embargo, que hoy por hoy el margen de error que pueden ofrecer las encuestas es casi determinante, ¿no? Y por tanto no puede haber grandes certidumbres. Hay
un cierto equilibrio de bloques entre el centro-derecha y la izquierda del Partido Socialista y la izquierda más extrema de Podemos, casi un empate, con lo cual, en fin, los augurios, las previsiones son tremendamente difíciles de realizar. En diciembre de este año, cuando tuvimos que explicar cuál era nuestra visión de lo que podía ocurrir en las elecciones, acertamos en dos cosas y fallamos en una. Dijimos, yo creo que Luis lo recordará, que no iba a haber una gran coalición, que no iba a haber un pacto de izquierdas y que el escenario central sobre el que se estaba trabajando, el escenario central que deberíamos considerar, era un pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos. Acertamos en que no iba a haber una gran coalición, acertamos en que no iba a haber un pacto de izquierdas y, sin embargo, fallamos en la previsión de que el Partido Popular y Ciudadanos pudieran alcanzar juntos la mayoría absoluta para hacer un pacto de gobierno. Ciudadanos obtuvo un resultado importante, pero por debajo de las expectativas que había generado, y el Partido Popular obtuvo un resultado también importante, pero asimismo por debajo de las expectativas que inicialmente se tenían. Bien, ¿qué es lo que podemos aventurar hoy? Yo hoy me conformaría con acertar dos y fallar uno, en el caso de las elecciones. Bueno, sigue siendo válido la idea de que no va a haber gran coalición. En España no va a haber gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Esto es algo que creo que se puede descartar. No hay todavía en España una cultura política de gran coalición. La confrontación política es extraordinariamente dura y el fenómeno de la corrupción y su utilización política pues ha abierto una brecha que es prácticamente imposible en este momento de restañar entre los dos grandes partidos. Podrá haber acuerdos, los ha habido en el pasado, el pacto antiyihadista o el pacto antiterrorista o el pacto por la justicia, pero difícilmente habrá una gran coalición, que sigue siendo algo a excluir. Antes podíamos excluir un pacto de izquierdas. En este momento yo no creo que se pueda excluir un pacto de izquierdas. Me parece que es una posibilidad real, teniendo en cuenta la progresión de Podemos y que el Partido Socialista, aunque baje de sus actuales niveles de voto, pues va a tener todavía un suelo resistente. El Partido Socialista no es el PASOK, no va a desaparecer. Lo que sí sabemos son dos cosas: que el acuerdo que dé como resultado un gobierno, o bien simplemente la investidura de un presidente de gobierno, va a tener que implicar a más de dos partidos. Es decir, si excluimos la gran coalición, el acuerdo que dé como resultado el gobierno tiene que implicar a más de dos partidos. Y aquí se va a producir una de las paradojas de las elecciones. El Partido Socialista más débil de su historia tendrá probablemente una capacidad de decisión que será determinante para la formación del próximo gobierno. Esto es un dato extraordinariamente importante, porque esas opciones son la fuente de unas enormes tensiones dentro del Partido Socialista. Mi impresión es que si el Partido Socialista queda por delante de Podemos, aunque solamente sea en escaños, y hay posibilidad de una mayoría de izquierda con el apoyo, aunque sea pasivo, de los nacionalistas, habrá una coalición de izquierda en España. Si, por el contrario, el Partido Socialista queda por detrás de Podemos en escaños,
será mucho más difícil pensar que el Partido Socialista va a hacer presidente del Gobierno a Pablo Iglesias. Es una decisión verdaderamente diabólica la que tiene ante sí el Partido Socialista. Hay que recordar lo que decía antes de Pablo Iglesias: el Partido Socialista puede o bien apoyarnos o bien suicidarse, lo cual probablemente es, un suicidio en diferente versión. Pero lo cierto es que esta decisión probablemente sea la que se le plantee al Partido Socialista. Yo creo que hay dos elementos muy importantes aquí, y lo estoy expresando con la máxima objetividad y con la máxima, digamos, asepsia. Una es, insisto, si el Partido Socialista queda por delante o por detrás de Podemos. Si queda por delante de Podemos y hay posibilidad de hacerlo, habrá un pacto de izquierdas con el apoyo pasivo en forma de abstención de los nacionalistas. Si no, será más difícil. Y, por otra parte, creo que no es irrelevante pensar que el Partido Popular, cuando tenga que negociar apoyos con otras fuerzas políticas, se va a encontrar con que tanto Ciudadanos como el Partido Socialista van a poner encima de la mesa la continuidad de Mariano Rajoy al frente del Gobierno. Esta no es una opción que resulte aceptable para el Partido Popular, de modo que de aquí llegaríamos al final de esta especulación, porque no deja de ser una especulación. En este momento hay dos posibles escenarios. Primero, el Partido Popular, con un gobierno presidido por Mariano Rajoy, gobernando en solitario, solo con sus escaños y basado en la abstención de Ciudadanos y el Partido Socialista. Creo que el Partido Popular en este momento no puede aspirar a más que a esto. Y la otra opción, en función de los números y de cómo quede el Partido Socialista, sería un pacto de izquierda en el que Pedro Sánchez, a pesar de la fragilidad de su liderazgo, y esta podría ser la nueva paradoja, pues llegue a ser presidente del Gobierno. Bien, esto significa que España se adentra en un territorio inexplorado, ¿no? Aquello que recordaba Sartori cuando recuperaba los mapas medievales, decía: hasta aquí sabemos, a partir de aquí hic sunt leones, a partir de aquí hay fieras, hay leones. Bueno, pues esto es lo que podemos saber. A partir de ahí, hic sunt leones. Lo que hay que esperar es que los leones no devoren la estabilidad de la política española. Así que muchas gracias.